Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Hoy, como siempre, hacemos esta entrevista que teníamos casi 3 semanas de no hacerlo. Pues hoy retomamos para hablar con un hermano garífuna musulmán, ah, porque a veces hay una estigmatizaciones y falta de conocimiento. Y él nos va a hablar de de eso. Vamos a hablar de todo un poco. Él es un hermano garífuna, uh, que conocedor de la historia, conocedor de nuestra idiosincrasia. Estamos con el hermano Edwin, bueno, se me fue el apellido, en cuestión de garífuna. El nombre de él en lo que es la profesión del Islam es Umar al-Masani. So, buiti guyo nibu, buiti guyo pues en la lugo comisión ni yano le lugo yano, a lugo cate le lugo tiligelan. No hay tantas cosas que vamos a discutir hoy, vamos a hablar. Y no, pues yo he visto, tú eres un hombre multifacético, conocedor de la idiosincrasia nuestra, y tienes un conocimiento, una sabiduría muy privilegiada. Son una de las personas que yo sigo y trato de tener diálogo con ellos para aprender. So, buiti, guyo ni bubume de more. Dale, anyway, No, es un gato son tan tranquilo. completos. Desde que te Ok, llegue, ¿cómo está el frío por ahí, por Minnesota? pues mi hermano, ahorita aquí la nieve está exagerada, mi hermano. Estamos con, no sé, como a unos 12 pulgadas de Bueno, nieve. ya Mañana aquí, me toca mañanear, limpiar nieve para poder sacar mi carro porque mañana empiezan a limpiar la nieve. sí, exactamente. ¿Entiendes? Ya, so, dejando un poco ¿cómo? Quiero que empecemos a hablar de tu fe musulmana. Hay una estigmatización. Hablaba con ciertos amigos, por ejemplo, Sani Ladam, que hace poco estuve platicando con él, que anda por acá por América, anda por Cuba, es un hermano musulmán radicado en Madrid, que es de Senegal, me parece, es de Senegal. Y quiero que nos hables un poco de tu experiencia, uh, you know, de tu religión. So, sobre todo, pues, Dios me los bendiga, muy buenas noches y pues que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Pues yo llevo 15 años practicando el Islam Okay, y ya llevo 5 años de que no me congrego. okay, Entonces, como cambié de estado, me vine para el estado de Minnesota. yeah, ¿Me entiendes? No es que sea una persona caída, no, para nada, gracias a Dios no. okay. ¿Y Sino cómo? de que, Ah, ujú, ya, ajá, no, ajá, ajá. no, no, habla, habla. Sino de que, pero siempre las enseñanzas son las que valen, ¿me Okay. entiendes? Son las que cuentan, son las que cuentan, mi hermano. ¿Cómo surgió profesar el Islam? Viene de una comunidad garífuna, como muchos. ¿Cómo fue que pues encontraste, te encontraste en ti mismo en el Islam? ¿Cómo? Explícanos un poco. Ok, es que todo empezó en Honduras cuando comencé a ver, cuando vi la película de este, ¿cómo se llama este hermano, hombre? Malcolm X. Okay, Empecé a buscar el Islam, digo, no sabía, vivía ignorantemente. okay, Estuve muchos años en la búsqueda, en la búsqueda de la sabiduría, yeah, ¿entiende? Y llegué a los Estados Unidos, profesé el cristianismo.
pero sentí que no me llenaba, no me llenaba. Empecé a ir a las librerías en Los Ángeles, empecé a leer el Corán y me iluminó. El Corán me iluminó. ¿Entiendes? Sí. Yeah. Ahora vamos a hacer un poco, entre paréntesis, ¿cómo tú ves la cultura garífuna? Porque cultura garífuna tenemos nuestra propia religión, que es, lo hago con Bodoma, lo que es el Dugú, que es un ritual de la espiritualidad garífuna. ¿Y cómo tú encuentras esto dentro del Islam? ¿Qué es lo que tú ves? Porque yo veo que tú defiendes mucho la cultura, porque muchas de algunas denominaciones religiosas, los primeros que te hacen es cooptarte de tus religiones, cooptarte es separarte de tus bases espirituales, culturales, que para poder entrar dentro de ese núcleo religioso. Más que todo lo nuestro es espiritualidad. Y Okay. claro que lo defiendo porque es algo que el mismo Dios lo ha establecido. No hay nada en este mundo, en este sobre la faz de la tierra, que Dios no lo haya establecido. O cuando nos volvemos transgresores, cuando atribuimos ya lo que es fuera de lo normal, o sea, atribuirles deidades Okay. como protectores, nuestros ancestros, hasta nosotros mismos. Okay. El único protector, pues, lo que he alcanzado a aprender es Dios, el único Dios verdadero. No hay ningún otro, ¿me entiendes? Okay. Claro, lo nuestro yo lo defiendo. Eso el Islam no me lo impide, ni me lo prohíbe, ¿me entiendes? Porque es Correcto. algo que está dentro de mis genes, algo que está en mis genes, la espiritualidad garífuna, más que todo. Definitivamente, porque eso siempre ha sido mi teoría. No, yo no profeso ninguna fe, pero sé, tengo una espiritualidad. Lo que podría decir es rezar. Yo soy una persona que trato de tener una comunión conmigo mismo, medito y trato de pues elevar esos plegarias que tienen una conexión espiritual. Y esa es la parte mía, pero congregarme o tener una denominación, a mí, como dijo Arjona, a mí me bautizaron sin preguntarme en lo que es la Iglesia Católica. Y yo me casé en la Iglesia Católica, pero no puedo decir que soy católico, yo no puedo decir eso, pero uh, creo en el poder sublime, creo en un ser superior que todos nosotros. Entonces, es lo que yo podría decir. Pero viendo las cosas garífunas de estos últimos años, unos par de años, para acá he venido descubriendo muchas cosas, leyendo. Um, Ayer publicabas, compartiste una parte de lo que es Abu Gabari II. Abu Gabari II es hermano de Masa Musa, el imperio de Mali, que en los libros de texto no te van a hablar en la escuela, ni difícil encuentra informaciones que te puedan liberar o que te puedas acercar a tu gente, podría decir. Me gustaría que tú hablaras un poco sobre eso, ¿no? Fíjate que es una cosa, fíjate que eso, hay historias son perlas, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Son perlas, ¿me entiendes? No está, como te digo, soy un hombre, como te digo, mi hermano, de muy pocos, pero me encontraste un poco así, como te quiero decir, mi hermano, o sea, lo consiguiente es de que esa historia, por decirlo así, no es una historia barata. El mundo lo sabe, los predominantes lo saben, ¿me entiendes? Y por eso es que la han, como quien dice, la han sellado, han vetado, como quien dice, para no, el mundo errado o el tercer mundo no se dé cuenta de la verdad de lo que, de la realidad, la única enseñanza que nos dan acerca de nuestros ancestros, solo viene de la esclavitud, ¿me entiendes? No hay más enseñanza acerca de nosotros de eso, la esclavitud y la esclavitud.
¿me entiendes? El mundo occidental así es, ¿me No, entiendes? No hay de- otro más. definitivamente, porque una de las preguntas que hice a Sani sobre el vudú, casualmente esta semana hice un pequeño, un video de una tribu en, ya no me acuerdo exactamente el lugar, donde ellos profesaban, hacían sus rituales, como muchos, si vamos a la historia, cómo se ha ido dando la historia. Lo que pasa es que ahora este nuevo formato de vivir del capitalismo, del neoliberalismo, no ha cambiado, no ha desprendido de lo que es nuestro para luego lo guay le mama tiwagi. Entonces, ya televisão tu da Michi, o sun tu ti video negau, wala lo yibu buga, un dati boga ifun, un dati boga ifun na lu ha honda uba, gayi ya wayne mo haya, los hayanuja. Cabal de la segunda vacate nutriela, por ejemplo, ellos hablaban de los tiempos que han de venir o los tiempos que están viviendo, cómo trabajar un sistema socialista que hoy por hoy es satanizado, es muy señalado. Cuando se habla socialista, dicen que tú eres comunista, pero la gente no entiende el concepto del socialismo. Y eso es lo que Garifuna, desde San Vicente para acá, ha practicado y ha sobrevivido. Pero ahora que estamos practicando el capitalismo, hay una enorme falla dentro de nuestra comunidad, por ejemplo. Y no, ya no, y, el individualismo es, alguien me decía, el gran reto que tiene el Garífuna es la religión, que la religión divide y la religión hace un enorme trabajo para que nosotros podamos desaparecer. Tú decías algo sobre lo que es uh, la esclavitud y todos los negros, para los que están acá en el occidente, para los mestizos y blancos, son esclavos. Correcto, en efecto, ¿me entiendes? En efecto, mi hermano. Porque hay una cosa últimamente, por decirlo así, la comunidad, más que todo, está bien descarriada, ¿me entiendes? Estamos bien descarriados, nos hemos dividido, la religión nos ha dividido, más que todo cuando hay gente que, hay religiones que profesan que excepto que, como te digo, hermanos, si no abrazas su religión, no eres nada para ellos. En nuestras comunidades, ahora más que nunca, la religión es la que más predomina. Ya no se ve ahí, ya no se ve alegría, que todo lo que hacemos, que el Yankuno ahora es del diablo, que el Tiamatá es del diablo, que el Indio Bárbaro es del diablo, que no tienen algo que... La cultura es nuestra vestidura, ¿verdad? ¿Entiendes? Es verdad. La cultura es nuestra vestidura. Por eso yo Y, defiendo mi cultura con uñas y dientes, ¿entiendes? No hay religión que me lo prohíba, ¿entiendes? Pues es mi vestidura, mi cultura, más que todo. exactamente, la cultura viene siendo como la huella dactilar de cada ser humano. La huella es algo, una identificación auténtica de cada ser humano. Nadie puede copiar tu huella dactilar y eso es lo mismo como yo pues lo catalogo de que nuestra cultura viene siendo como nuestra identidad, como nuestra huella dactilar y eso es lo que nos representa donde lleguemos. Pero hoy por hoy se ha perdido muchas de estas cosas por lo que habíamos dicho. Otra parte es el capitalismo. ¿Cómo tú ves este fervor del capitalismo? ¿Cómo tú ves donde los valores, los principios se han perdido? Es algo que ya hace tiempo lo vengo viendo, imagínate. Siempre lo he dicho, Estados Unidos nos ha cambiado la mente, ¿me entiendes? El capitalismo estadounidense, ¿me entiendes? Es triste, la verdad que es triste, hermano, ¿me entiendes? Reconocerlo, pero es la realidad, ¿me entiendes? Yo desde que estaba en Honduras miraba una comunidad ya en decadencia, Yeah. ¿me entiendes? En decadencia. Miraba una comunidad dividida, ¿me entiendes? Yeah.
Este, ¿cómo este nuevo fervor también de la inmigración, uh, de esta situación que está pasando en Honduras, donde hay una persecución, no hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad política, cada día más se hace difícil la vida para poder conllevar y sobrevivir en Honduras. Sea capitalista, sea socialista, es demasiado difícil, porque también nosotros ya no producimos como producíamos aquel entonces, y eso también conlleva los problemas que está en nuestra sociedad. Pues hermanito, ¿cómo podría decirte? Honduras, ¿cómo te diré, mi hermano? ¿Qué te podría decir, mi hermano? En nuestro país, un tan bello país que lo amo sinceramente con todo mi corazón. ¿Me entiendes? No, no sé cómo expresártelo. La circunstancia, ¿me entiendes? Lo que estamos viviendo en tiempo, que es algo que se requiere serlo totalmente humano para sentir esas circunstancias allá, mano. ¿Me entiendes? Es triste, bro. ¿Me entiendes? Es triste, la verdad. Definitivamente. Y volviendo a la profesión del Islam, el Islam tiene dogmas, por ejemplo, según he leído, cuando tú te conviertas al Islam, también tienes que cambiar tu nombre, ¿cierto o mentira? No es necesario. De la barba no es necesario tampoco. Dejarte Okay. crecer la barba no es necesario. ¿Me entiendes? No es necesario nada de eso. Excepto lo que es necesario cambiar son los modales. Okay. Y moral, ¿me entiendes? Es la moral, más que todo. La autosumisión, conocer de que no hay un otro Dios, el Dios supremo, el creador de todo. Porque, por ejemplo, para muchos de nuestros televidentes, personas que van a reproducir este video, um, uh, Mahoma era un profeta. Mahoma era un profeta, como muchos que nosotros pues hemos leído de ellos en lo que es la fe del Islam. Es el que vino perdón, están llamando, es el que vino a estructurar y darle plataforma al Islam, cierto o mentira. ¿Y qué fue lo que Mahoma hizo que otros no han podido hacer? Bueno, por decirte, el profeta Mohammed, paz y bendiciones sean sobre él. Él vino a restaurar lo que es el Islam. ¿Me entiendes? Él es el último de los profetas. ¿Me entiendes? El profeta Jesús era un musulmán. ¿Me entiendes? Mahoma, Cristo, pues, ya, Mahoma vino después de Cristo o vino antes de Cristo. Jesucristo profetizó la llegada del profeta Mohammed. Okay. ¿Me entiendes? Este vino antes de Cristo No, después. o después de. Okay. Jesucristo profetizó la venida del profeta Mohammed. Okay. Y Mohammed es el último de los profetas. O sea, le dicen el sello de los profetas. Okay. ¿Me entiendes? El Islam es universal. Okay. Es universal. ¿Me entiendes? El Islam viene siendo, si ven, vamos a la parte bíblica, que que Dios le prometió dos hijos a Abraham. No soy tan, como se llama, pero tengo a veces buena memoria en algunas cosas que hemos leído. Y de esos dos individuos, de esos dos, tuvo dos hijos, de esos dos personas, Ismael y Isaac. De ahí se funde lo que es el Islam y lo que es el cristianismo. ¿Cierto o mentira? Es una, no sé si es una parábola, si es un diagrama bíblico o simplemente es
otras de las que pues no venden. Quiero que no aclares Bueno, un poco en eso. ambos, ambos, ambos hijos eran queridos por, por Abraham, Okay. ¿me entiendes? Ambos hijos, Ismael e Isaac, ambos eran del Islam. En ese tiempo el cristianismo no había llegado aún todavía. El Islam viene llegando desde Adán, nuestro padre, ¿me entiendes? Adán fue uno de los primeros profetas hasta Mohammed. Él es la cabeza de los profetas, Adán, ¿me entiendes? Okay. Así. Esa parte no la sabía, porque sabemos Pero es que, que perdón, es ya, que hay muchas tergiversiones sí, en las escrituras hoy en día, ¿me entiendes? Vemos que los tiempos pasan y la gente a veces pues no investiga. Yo siempre me ha gustado investigar, me ha gustado leer, me gusta ver, ¿me entiendes? Y todo eso. Y pues correcto, me gusta escuchar. Yo he estado en charlas y todo eso. Me han correcto, educado, ¿me entiendes? correctamente. Entonces, vámonos a la matiz de todo esto. Siempre, por ejemplo, Greg, que tú eres uno de los que sigue nuestros posts que nosotros buscamos, tratamos de leer y buscar informaciones sobre lo que es África. De África sale toda la raza, la cultura, los idiomas y todo aquellos. Y hay una investigación que hace poco, no recuerdo el nombre del antropólogo que hizo un descubrimiento, al descubrir uno de los esqueletos más viejos, más antiguos, que tiene miles de millones de años, que pertenece a una mujer negra y que puede ser Eva, puede ser. No estoy diciendo que no estoy, no, puede ser. ¿No podía hablar un poco sobre específicamente esa parte? Mira, hermano, ahorita, bueno, ¿cómo podría decirte, hermanito? No estoy muy enterado en esa investigación, pero últimamente hay antropólogos ateos, más que todo, que se han dedicado más que todo a confundir. Ellos son conocedores de todo, man. Son conocedores, pero más que todo, ellos se basan a sí mismos, ¿entiendes? Te confunden, te dicen una cosa, al año o al mes te dicen otra cosa, y en efecto, ellos no son bien contundentes con sus investigaciones, ¿entiendes? No son bien contundentes, ¿entiendes? Y te creeré de que ellos saben la ciencia cierta, que tanto Adán y Eva, pues son negros. Y como te digo, a veces el poder de la oscuridad, mi hermano, tiene dos caras, mi hermanito. Tiene dos caras, ¿entiendes? Y sobre lo que, por ejemplo, en Etiopía hay una parte, se me fue el nombre específicamente, qué lugar es, donde está la ¿cómo se llama esta vaina? La carta de alianza, la caja de alianza me parece. Oh, el arca de la La alianza. arca de la alianza, ok. La arca de la alianza que está en Etiopía. Y en Etiopía mismo están los judíos originales. Yeah, correcto. Porque una de las grandes confusiones que nos han hecho, que los judíos solo son blancos. Pero según lo que hemos investigado, que hemos leído, los primeros judíos son negros, eran negros. ¿Cierto o mentira? En efecto, en efecto. En toda la Biblia, el Corán habla de ello. Lo que pasa es que cuando leemos, solo leemos así de corrido. No vemos la luz de lo que estamos leyendo. ¿Entiendes? No vemos la luz. No pedimos la dirección de Dios. Pero nunca, por eso hay muchas concupiscencias, que esto aquí, que esto allá, y hay muchas confusiones. Ahí los únicos, este, ¿cómo es la palabra? Perdón.
los guardianes del arca de la alianza, es la descendencia es la descendencia de Aarón, Ya. de Aarón. Son los únicos que pueden estar de guardianes en el, en el, en el Santa María Sion, donde está el arca de la alianza en Etiopía. Sí, Los únicos. porque supuestamente en ese mismo, en donde está la arca, solamente puede estar un solo hombre. Y ese hombre queda por vida en ese lugar hasta cuando Correcto, llega a morir. correcto. Son Así como, ya, escrito está. La descendencia de Aarón son los únicos, los guardianes del arca de la alianza. Ahí en el Santa María Sion, en el templo de Santa María Sion, en Etiopía. exactamente. Porque, por ejemplo, hay otro contexto. Bamali predicaba que Haile Selassie era un profeta. Ahí está Marcus Galvez, creo que se llama. Marcus Garvey, Galvez es el fundador del movimiento Rastafari, de la religión Rastafari, que mucha gente a veces ve en Rastafari nomás, pero es una religión. Y el Rastafari, como tú decías, el mismo contexto de lo que es musulmán, no necesariamente tiene que tener Rasta o tener que fumar marihuana para ser Rastafari. Por correcto. ejemplo, No es hace necesario. poco vemos este artista que se llama Beryl Hammond, creo que se llama. Él es un Rastafarian devoto, pero nunca lo he visto con Rastafarian, nunca lo he visto con Dreadlocks, mejor dicho. Entonces son cosas que es necesario tocar, no tenemos, uh, um, no tengo libros acá como para poder decirle, pero de los pocos que sabemos, tratamos de poder que ustedes sepan y a través de la internet, Google, YouTube y otros medios, son como 5 o 7 otros medios que se pueda investigar para uno llegar a lo que uno, pues, una aclaración de la mente. Correcto, correcto. Ya, so, bueno, la plática ha estado muy interesante, hermano. Yo sé que tú no eres un hombre mucho de esto, de eso de estar en live y cosas. Tú eres más hombre, más Bien, culto de escribir y poner tus opiniones de una manera sensata. Pero es bueno a veces intercambiar con nuestra gente, bien, que nos vean y también pues sientan esa energía que cada uno de nosotros, pues nuestro creador nos ha dado. So, correcto. es muy grato platicar contigo. Y por último, ¿cómo ves toda esta apatía social, cultural que tenemos? ¿Cómo tú ves la sobrevivencia del garífuna si nosotros no nos replanteamos como garífuna? Porque yo hacía una pregunta a un líder. Hablamos muchas veces de Satuyé, pero antes de Satuyé, ¿quién era el líder de los garífunas? Ahí es donde está la moneda en el aire. Imagínate. Ahí está la moneda en el aire. Igualmente me dijo, me empezó a delirar algunas cosas, pero dije, simplemente dame algo, necesito yo algo. Entonces, hasta ahora no hemos fijado en alguien, pero más antes de él, ¿quién tuvo que ver? Alguien. Exactamente, exactamente. En efecto. Yeah, Imagínate. yeah. Nos falta mucho investigar, ¿me entiendes? Nos falta mucho investigar, ¿me entiendes? Definitivamente. Porque más que todo, solo, solo reconocemos esto tuyo. Yeah. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Me entiendes? Entonces, Ya, ¿en qué porque estamos? si se habla, por ejemplo, por ejemplo, lo que habíamos hablado de Abu Gabari II, para lo que ha venido para acá, hablamos de Satuyé, hablamos de Walumugu, hablamos de Barauda, uh, pero también fueron otros. No, claro que sí, claro que sí. Como todo en una guerra o en una sobrevivencia, siempre hay algunos que van a ser sobresalientes, pero también Ujú. hay otros que a veces no son Así, mencionados, no son señalados.
en los libros de texto, pero es importante que investiguemos eso para poder Yep. you know, you know, aportar un poco a la historia. Así es, mi hermano. Así Eso, es. bueno, Siempre. buiti guyo nipo, yo se la voy a ver que sabe que pati hoga puti, you know, odi que me da, Ok, mi hermanito. su mali, porque ya me diga, so, ayo ko ba me guía, ya la me wasu ni ayer no ni le. Estamos hablando un poco de todo un poco con el hermano, básicamente de su fe, del Islam, y también pues como garífuna, pues, cómo estamos socialmente, religiosamente en la sociedad. Bumentimole. Bueno, hermano, pues nosotros, más que todo, yo soy un hombre que amo mi comunidad al 100. Yo doy el todo por mi comunidad. Pero bueno, como te lo vuelvo a repetir, mi hermano, es la palabra clave lo que estamos viendo. Estamos bien descarriados. Estamos Def, bien descarriados. Necesitamos regenerarnos una vez más. Regresar a lo que realmente fuimos. Amarnos. Se ha perdido aquella hermandad que un tiempo se vivió. ¿Me entiendes? Se ha perdido, ¿no? Ya nuestro lenguaje, ya lo ven de la patada, lo mismo garífuna, que nuestra comida. Porque yo lo he visto, ni nadie me lo ha contado, yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Me entiendes? definitivamente, definitivamente, hermano. Bueno, entonces, voy a un nipo, so, they hook. Ok, mi hermano. Ah, Dios te bendiga. igualmente, Ok. hermano. Yep. Ok.